Ok, listo. Entonces, entendamos un poco el año litúrgico para así entender cómo es que se inserta el sacramento de la confirmación en este. Entonces, el año litúrgico no va de la mano con el calendario civil. Es decir, nosotros empezamos el año el 1 de enero y lo finalizamos el 31 de diciembre. Pero resulta que con el año litúrgico no sucede así. El año litúrgico inicia aproximadamente a finales de noviembre. ¿Ok? Empezamos justamente con el tiempo de Adviento y en ese tiempo de Adviento, justamente que es el color morado el que se utiliza, es un tiempo de preparación para vivir la Navidad. Este que están ustedes viendo acá. El tiempo de Adviento con el color morado, un total de 4 semanas. Ese es donde preparamos la corona, donde tenemos un tercer domingo que es el gaudete, que es rosado. Y nos estamos preparando. El color morado significa preparación para justamente la vivencia del tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad es pues donde nace el niño Jesús, ¿verdad? Bien conocido por todos nosotros. Ahora, el tiempo de Navidad no termina el 24, inicia el 24 y justamente cuando, por ejemplo, vemos arbolitos el 24 tirados en la calle, es pues justamente que no estamos entendiendo realmente cuándo es que se celebra Navidad. Navidad no es el 1 de diciembre, Navidad no es el 15 de diciembre, no, Navidad es después de las 4 semanas de Adviento. Posterior a eso tenemos lo que es el tiempo ordinario, este que está aquí en verde. Ese tiempo ordinario es conocido porque es un tiempo que nos ayuda, perdón, a entender lo que es la palabra. Entonces, el tiempo ordinario se dedica a desmenuzar un poquito mejor cada una de las lecturas, cada una de las palabras, todo lo que debemos en cada una de las Eucaristías, pues se desmenuza un poquito mejor. Después de eso viene otra vez, vean, el color morado y eso significa que nuevamente es un tiempo de preparación. Ese tiempo se llama Cuaresma, que justamente es el que en el que nos encontramos para prepararnos para la Semana Santa. La Semana Santa es donde celebramos o conmemoramos la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y posterior a eso tenemos el tiempo de mayor alegría de todo digamos, el año litúrgico es el tiempo de mayor alegría, el tiempo de gozo, porque justamente es el tiempo pascual. Tiempo pascual, ¿verdad? Que es donde celebramos la resurrección y que de hecho es el tiempo más largo con aproximadamente 50 días. Posterior al tiempo de Pascual, viene este rojo que ven acá, que justamente es el tiempo de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es donde conmemoramos, donde celebramos la venida del Espíritu Santo, ¿ok? Y bueno, ya para terminar el año litúrgico, tenemos la celebración de la Santísima Trinidad, Corpus Christi, nuevamente tiempo ordinario, y la celebración de Cristo Rey, que es con la que cierra el año litúrgico. Entonces, a manera de resumen, ya vivimos el tiempo de Adviento, ¿ok? Que es un tiempo de preparación para el tiempo de Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Vivimos el tiempo ordinario, que es el que nos permite leer y meditar la palabra. Estamos viviendo el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de preparación, para luego vivir la Semana Santa, en donde celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la Pascua, que ya es la celebración del paso de la muerte a la vida. Bien dijo San Pablo, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Eso es lo que se celebra en Pascua, que Cristo venció la muerte. Y ya es el tiempo de Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se cambia? Porque justamente antes los jóvenes, si celebraban su confirmación en noviembre, pues no estaban empezando con el año litúrgico. La confirmación se enmarca y de hecho, con el tiempo de Pentecostés es que se celebra. La confirmación, así como el bautismo, que es la entrega del Espíritu Santo, la confirmación es la reafirmación de los jóvenes que desean vivir en el camino de fe. Pentecostés es una celebración sumamente importante. Entonces, ahora sí, como se está planteando, digamos, el proceso, ellos reciben la confirmación justo antes de la celebración de Pentecostés, es decir, en el tiempo pascual, tiempo de mayor alegría, tiempo de gozo, para ya ahora sí vivir la fiesta de Pentecostés ya confirmados. Eso es un poco la explicación de por qué es que se mueve un poco la celebración del sacramento y es para ajustarse a la vivencia del año litúrgico y que vayan de la mano. El proceso de catequesis no puede llevarse sin una participación activa en la Eucaristía. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de este tiempo en el que nos encontramos, que es el tiempo de Cuaresma y como ya les mencioné, es tiempo de preparación, tiempo de conversión. Hoy les voy a compartir 12 datos acerca de la Cuaresma que son importantes que tengamos en consideración, que tengamos a mano, datos que manejemos. Muy poco probable sea que participemos activamente de una Eucaristía si no sabemos qué está sucediendo. Si nosotros llegamos y no sabemos en qué tiempo estamos, si no sabemos
¿Qué es lo que, verdad? En qué se enmarca esta celebración? Pues no, no surtirá mucho efecto, muchas cosas no las entenderemos y por ende muchas cosas no se podrán vivir bien. Entonces, en primera instancia, el término cuaresma proviene del latín de la palabra cuadragésima y bien sabido porque la cuaresma dura aproximadamente 40 días. Ahora, ¿hay fundamento bíblico? Claro que sí, para este tiempo, estos 40 días, les voy a mencionar solo tres. En primera instancia tenemos lo que es en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 18. Podemos leer la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, pero resulta que Moisés tuvo que esperar 40 días y 40 noches en el monte para recibir las tablas por parte de Dios. Ahí vemos el primer símbolo de cuaresma, ¿verdad? De 40, que es la espera. Luego tenemos por otro lado en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 8, en donde podemos ver la historia de Elías, en donde Elías huye al desierto, se queda dormido en su camino y luego pasa vagando 40 días y 40 noches antes de llegar al monte Oreb, su destino. Nuevamente, toda esa espera que tuvo Elías, todo ese camino que tuvo que recorrer para al fin llegar al monte Oreb. Y por último, lo podemos leer también en Mateo, el Evangelio de según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, y ahí es donde nos narra por qué es que Jesús pues se va al desierto, que esa manera de preparación. Recuerden que ese momento en el que se va Jesús 40 días y 40 noches al desierto es antes de vivir, ¿verdad? Lo que era toda la entrega, todo el sacrificio que tenía que vivir para entregarse por nosotros. Es un tiempo de preparación y justamente en esos 40 días, 40 noches que Jesús está en el desierto, es donde también encontramos la historia de cuántas veces es tentado por el diablo, ¿verdad? Si tú eres Dios, haz tal cosa. Pero Jesús aguanta esas tentaciones, no se deja vencer y logra, pues, como todos sabemos, su cometido. Ahora, inicia el tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza, ese, ese día en donde nosotros nos es impuesta la ceniza, ya sea en la frente o en la mollera, ese día es en que inicia y finaliza, ojo, finaliza el jueves santo a las 3 de la tarde, no antes. Cuaresma no termina el viernes antes de Domingo de Ramos, por ejemplo. Cuaresma termina el jueves santo a las 3 de la tarde. La fecha en la que inicia, ese miércoles de ceniza, se ubica según el tiempo de Pascua. Como yo les mencioné al inicio, el tiempo de Pascua es el tiempo más importante, ¿verdad? El tiempo de mayor alegría. No es que los otros tiempos no sean importantes, pero el tiempo de Pascua es el tiempo más importante que celebra la iglesia, el de mayor gozo. Entonces, según el calendario lunar, todo un tema, ¿verdad? Que pues aquí nos vamos a poner a explicar, se ubica la fecha de la Pascua. Y según esa fecha de la Pascua es que se ubican todas las demás celebraciones, porque todo gira, recuerden, todo en nuestra religión gira en torno al hecho, no de la muerte, sino de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿para qué nos ponemos la ceniza? La ceniza en sí es un símbolo de conversión. Recuerden que la cuaresma es este tiempo que nos regala la iglesia para prepararnos. El color morado, que es ese color de preparación, son tiempos que nos regala la iglesia para prepararnos para vivir un sacramento sumamente importante de la mejor manera. En el caso de Adviento, recuerden, es el tiempo de preparación para el nacimiento. En el caso de Cuaresma, es el tiempo de preparación, de conversión para vivir la Semana Santa de la mejor manera. Ahora, ¿de dónde viene la ceniza? Resulta que la ceniza es digamos, lo que resulta de la quema de las palmas usadas en el Domingo de Ramos. ¿Ok? Entonces, Domingo de Ramos, pues del año anterior, ¿verdad? Porque, digamos, Domingo de Ramos de este año, pues no ha sucedido y ya tuvimos miércoles de ceniza. Entonces, las de este año se queman y esas palmas son las que se utilizan para la ceniza. Ahora, la ceniza no es obligatoria, aunque vemos que de hecho es una de las celebraciones más populares. Curiosamente, el miércoles de ceniza es una de las celebraciones en donde vemos la iglesia más llena, ¿verdad? Pero la ceniza no es obligatoria. Sin embargo, sí se recomienda. Se recomienda ¿por qué? Porque es un signo que nos ayuda, ¿verdad? A nosotros a vivirlo de la mejor manera. Ahora, ponernos la ceniza sin una real convicción no funciona. Cualquiera puede recibir la ceniza, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, cualquiera. Pero para que realmente haga efecto, tenemos que ir a recibirla con fe, con convicción. De nada sirve que yo haga un gesto si no creo realmente en él, si no entiendo su significado y si no estoy realmente yendo de la mano de ese significado. O sea, ese significado es conversión,
preparación, pero si yo realmente no estoy preparando mi corazón, yo no estoy viviendo la cuaresma de la mejor forma posible para que mi corazón se prepare para la Semana Santa, pues realmente de ser un signo visible no pasa. Ahora, hay dos fórmulas en las cuales se coloca la ceniza. Pueden decirnos, conviértete y cree en el Evangelio, o pueden decirnos, recuerda que del polvo eres y en polvo te convertirás. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Y la ceniza puede ser impuesta por los sacerdotes, también por los ministros o por laicos designados por el sacerdote. Ahora, en la cuaresma hay que hacer una distinción bastante importante. No es lo mismo la abstinencia que el ayuno. La abstinencia es evitar comer carnes rojas, ¿ok? Cerdo, res, pollo, etc. Y el ayuno es hacer una sola comida fuerte al día, ¿verdad? Son cosas diferentes y es importante que las tengamos en consideración. Ahora, nuevamente, para que las cosas funcionen tenemos que entenderlas. Si hacemos las cosas porque sí, por tradición, porque siempre lo he hecho, realmente no tiene mucho sentido. Hasta que yo realmente digo, yo estoy haciendo esto porque quiero lograr esto otro y soy consciente de ello, ahí es donde realmente tiene sentido. Si yo, por ponerles un ejemplo, me abstengo de la carne roja, pero 20 minutos después estoy hablando mal de mi vecina, pues de nada me sirvió abstenerme de la carne roja, ¿verdad? Lo que busca la abstinencia y lo que busca el ayuno es ayudarnos justamente a que nosotros entremos en esa idea de preparar nuestro corazón, de mejorar, de mejorarnos a nosotros para que la vivencia de la Semana Santa, del Triduo Pascual y posteriormente la resurrección de Jesucristo, realmente la vivamos con el mejor corazón posible. Cuando usted recibe visitas en la casa, generalmente lo que hacemos es limpiar, ¿verdad? Es muy común. Eso mismo es lo que busca la cuaresma, que durante ese tiempo, 40 días, que no es poquito, más de un mes, preparemos el corazón, limpiemos el corazón, lo preparemos y lo pongamos lo más bonito para que llegue y entre en él Jesucristo. Ahora, la cuaresma tiene varios pilares, ¿verdad? Y se los voy a mencionar de forma muy sencilla. La cuaresma tiene tres pilares: la oración, la limosna y el ayuno. Recuerden, véanlo de la forma más sencilla. La cuaresma tiene tres ejes: conmigo mismo, con el hermano y con Dios. ¿Okay? Entonces, la oración es ese eje con Dios. Durante la cuaresma es sumamente importante lograr esa conexión, lograr establecer un diálogo directo, lograr encontrar la forma de comunicarnos, analizarnos, pedir sabiduría para vivir la Semana Santa de la mejor manera, etc. Luego, el otro eje que les dije, el hermano, ¿verdad? Uno es con Dios, es hacia arriba. Otro es hacia los lados y es con el hermano. Y con el hermano, el pilar que se recomienda es la limosna, que es el compartir lo que yo tengo, poquito, mucho, demasiado o muy poquito, con los otros. Ayudar a sobrellevar las situaciones difíciles que los otros puedan estar viviendo desde lo que yo tengo. Y ahí es muy importante, no desde lo que me sobra. Y por último, el eje conmigo mismo, ¿verdad? Que es el eje en donde yo busco preparar mi cuerpo, alma, mente y corazón de la mejor manera para estar listo para recibir, para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo. El ayuno es una forma, digamos, de privarnos de algo que nos gusta, no por hacernos sufrir, no, si no entendemos nuevamente, no se va a hacer de la mejor manera posible. El ayuno lo que busca no es hacernos sufrir, no es hacernos pasar hambre, no es que pasemos enojados todo el día porque tengo hambre. El ayuno lo que busca es privarnos un poquito de todo lo que tenemos, las cosas buenas que tenemos, para que podamos ser conscientes de que las tenemos, porque muchas veces tenemos tantas cosas buenas, pero no somos conscientes de ellas, que las pasamos por alto y que se nos olvida, también muy importante, agradecer por ellas en primera instancia. Entonces, la cuaresma, como dice la imagen, es bien sencilla. La limosna es amar al otro. El ayuno es amarse a uno mismo. Y la oración es amar a Dios. Entonces, como dice la frase ahí que me gustó un montón, la cuaresma es solo cuestión de amar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí ya esta fue la capsulita que les queríamos compartir un poco del año litúrgico y de la cuaresma para que la vivamos de la mejor manera posible.
Ahora, ¿qué corresponde? Entender cuál es el rol del padrino o la madrina. ¿Ok? Puede suceder que muchas veces nos llegan y nos dicen, hey, usted podría ser mi padrino, o hey, usted podría ser mi madrina. Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? No tengo idea qué voy a hacer, pero sí. Entonces, en primera instancia, para poder entender cuál es el rol de los padrinos y las madrinas, perdón, hay que entender qué es el sacramento de la confirmación por aquello de que no lo tengamos claro. Yo se lo voy a leer directamente del catecismo y ustedes lo pueden seguir ahí en la pantalla. Entonces, dice, este es el numeral 1285. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con la fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Vamos a centrarnos en lo que está ahí señalado, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, vale la pena que recordemos que los tres sacramentos de la iniciación cristiana son bautismo, Eucaristía y confirmación. Esos son los tres sacramentos, bueno, junto con la confesión, recomendados para todos. ¿Ok? Los sacramentos de la iniciación cristiana lo que buscan es dar ese acompañamiento al proceso de maduración en la fe. Algo que tenemos que entender con el proceso de catequesis es que el proceso de catequesis no acaba. ¿Ok? Y para que nos vayamos también formando, el proceso de catequesis no es como el colegio. No es que yo paso el proceso de catequesis. No es que yo me matriculé en confirma, terminé la confirma y ya pasé la confirma. Obtuve 100, obtuve 50. No, no es así. No funciona de esa forma. Cuando a veces recibimos comentarios, por poner un ejemplo, qué largo eso, ¿por qué tanto? ¿Qué montón han durado? ¿Qué tanto hace? Si nosotros logramos entender que el proceso de maduración de la fe es un proceso que dura para toda la vida, ¿verdad? Que si bien es cierto, el proceso de catequesis, pues para que tenga un sentido, tiene un inicio y tiene un final, no quiere decir que cuando se finaliza el periodo del proceso, finaliza nuestro proceso de maduración en la fe. Señorita de 15 años, señorito de 18, señorito de 25, señor de 35, señora de 50, señora de 70. Todos estamos en un proceso de maduración en la fe. Es constante y nunca se acaba. Entonces, cuando entendemos eso, es posible entender la catequesis como ese acompañamiento que ocupamos. Entonces, ahí también, para que vayamos formándonos un poquito más, el proceso de catequesis, de hecho, catequesis de confirmación no es la forma correcta de llamarlo, porque no existe tal cosa. Lo que existe es catequesis juvenil. Ajá. El proceso de catequesis juvenil tiene o consta de 3 años. Nivel 6, nivel 7 y nivel 8. Nosotros ahorita nos encontramos en proceso de catequesis juvenil nivel 8. Le seguimos llamando pues confirmación por un tema de que hay que ir poco a poco instruyendo a las personas, porque si les decimos de un solo, usted quiere meterse a nivel 8 de catequesis juvenil, va a decir, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Muy probablemente. Entonces, para que nos vayamos formando, el proceso de catequesis, hay inclusive catequesis prenatal, hay catequesis de la infancia temprana, que son niños súper chiquititos. Hay catequesis infantil, que es un periodo de 3 años, ¿verdad? Hay catequesis juvenil, que es un periodo de 3 años también. Nosotros justamente estamos en el año en el que se recomienda la recepción del sacramento de la confirmación. Pero para que vayamos un poquito entendiendo eso. Y ese proceso de catequesis, tanto infantil como juvenil, lo que busca es acompañar a los niños y a los jóvenes, que generalmente es cuando ocupamos mayor instrucción, ¿verdad? Para que podamos completar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana durante todo ese proceso de catequesis. Entonces, nuevamente, bautismo, Eucaristía y confirmación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? En el sacramento del bautismo, lo que hacemos es que recibimos
el Espíritu Santo. Somos insertos dentro de la Iglesia Católica. En ese momento hay varios protagonistas y uno de ellos muy importante es papás, mamás y padrinos. Ahí generalmente, como se hace cuando estamos bebés, ellos son los que toman la responsabilidad. Entonces, ellos son los que dicen, sí, nosotros nos comprometemos a criar y a que este niño crezca según las enseñanzas de la religión católica. Ese es el proceso del bautismo, aunque bien sabemos que se puede hacer en etapas posteriores de la vida. Luego viene lo que es el sacramento de la Eucaristía, que generalmente se hace durante el proceso de catequesis infantil, ¿verdad? Que es donde preparamos a ese niño para que así como escucha la palabra, reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tenemos el tercer sacramento de la iniciación cristiana, que es la confirmación. Ahora, sí, tenemos un padrino, pero el que va a decir que sí es el joven. ¿Okay? El joven dice, sí, yo quiero, y le presento a este señor o esta señora, esta señorita, este señorito, que me va a acompañar, pero soy yo el que dice que sí. En el bautismo fueron papás y padrinos, ahora son los jóvenes. ¿Ok? Ellos, por voluntad propia, tienen que decir sí acepto. ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, aquí hay una frase subrayada. Dice que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Se recibe en el bautismo esa gracia, se recibe el Espíritu Santo, pero se hace plena hasta que el joven por sí mismo dice, ok, sí, estoy de acuerdo con esto y yo quiero vivir según esto. Y entonces dice que cuando ya termina este sacramento o se recibe este sacramento, ellos quedan como auténticos testigos de Cristo y que deben extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Entonces, ahora, a veces cuando nosotros les indicamos cuáles son, por ejemplo, los requisitos de un padrino, se los voy a poner así. Es como que yo ahorita le diga, no sé, doña Catherine, hágame el favor y deme una clase magistral acerca de cómo se construye un cohete para ir a la luna. Si ella no tiene una carrera afín a eso y no tiene conocimiento sobre eso, muy probablemente me va a decir, pues no tengo ni la mínima idea. Así como si me piden a mí que, por ejemplo, les dé clases de matemática. No voy a tener ni la mínima idea. ¿Ok? Entonces, justamente, esos pequeños requisitos que se ponen son porque nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que ellos van a hacer para poder guiarlos. Si nosotros nunca hemos vivido, no hemos recibido el sacramento de la confirmación, ¿cómo yo pretendo guiar a alguien que va a realizarlo? ¿Ok? Entonces, el hecho de que ustedes como padrinos y madrinas ya tengan que estar confirmados es porque es necesario que ustedes ya hayan recorrido ese proceso de maduración en la fe, ya hayan recibido el sacramento de la confirmación, para que cuando ellos tengan dudas puedan aclararlas con ustedes. ¿Ok? Entonces, voy ahora a compartirles un video. Es un sacerdote español que nos va a explicar un poco, nos va a comentar un poquito acerca de qué se escoge, cuáles son las claves para escoger un buen padrino. Y durante ese video les voy a pedir que analicemos un poquito, ¿verdad? Analicemos un poquito si yo realmente estoy ajustándome a eso que el joven necesita, ¿ok? Voy a pedir un segundito. Okay. Padre, tengo un amigo que es buenísima gente. Es más, es el que más ayuda a todos. Nada más que no está bautizado. ¿Puedo invitarlo de padrino de mi hijo de bautizo? Gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo tengo que escoger a los padrinos? Hoy vamos a responder con 6 características en las cuales te tienes que fijar antes de escoger un padrino. Primera característica. Un padrino tiene que ser aval de la fe del ahijado. ¿Qué significa esto? Cuando una persona te invita a ser aval de algo, significa que tú confías en él y que él confía en ti.
Es cierto, yo escojo un padrino de mi hijo que pueda dar fe de que esta persona va a ser educada en la fe, de que este niño que a lo mejor estoy bautizando, o que este niño que estoy presentando a la primera comunión, o este niño que está haciendo la confirmación, va a seguir siendo educado en la fe y va a ser una persona que se esfuerza en vivir la fe. Primera regla entonces, tiene que ser una persona que a su vez viva la fe. Segunda característica, un padrino tiene que acompañar al ahijado en el camino de la fe. Tiene que ayudar a los papás a educarlo en la fe. Si tú escoges un padrino que es muy buena gente, pero que no tiene la fe, entonces no va a poder cumplir con esta característica. Un padrino tiene que ayudarte a ti a acompañar a tu hijo en este camino de la fe. Tercera característica, consecuencia de la otra. Un padrino tiene que ejercer una influencia en la fe del ahijado y por lo tanto tiene que ser testimonio de la fe. Yo no puedo escoger una persona que no vive la fe, que no es coherente con ella, porque entonces no podré ejercer bien este cargo. Y cuando yo invito a alguien a ser padrino, le estoy invitando a que tome un compromiso. Yo no puedo invitar a alguien que no puede cumplir con este compromiso. No estoy diciendo que sean personas malas, estoy diciendo simplemente que no pueden cumplir con el compromiso de dar testimonio de la fe. Yo, por lo tanto, invito a alguien que sea capaz de acompañar a mi hijo, no solo de palabra, sino también con su vida en la fe. Cuarta característica. Un padrino tiene que asegurarse personalmente que su ahijado vive la fe. Por lo tanto, no basta simplemente con darle regalos en Navidad o el día en que lo bautizaron o lo confirmaron. Hay que platicar también con el ahijado o la ahijada de vez en cuando. ¿Cómo te va? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo vas en el crecimiento de tu vida cristiana? ¿Necesitas algo? Regalarle de vez en cuando algún libro sobre doctrina cristiana, llevarle a alguna conferencia, acompañarlo a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como padrino, no me basta simplemente saber qué es un buen ahijado, sino también tengo que ver si está viviendo esa fe a la cual yo me comprometí a ayudarlo a encarnarla y a vivirla siempre. Quinta característica, un padrino tiene que rezar por su ahijado, pero también un padrino tiene que rezar con su ahijado. Si simplemente me la paso bien con mi ahijado y nunca he rezado con él, entonces no estoy cumpliendo bien con mi labor de padrino. No me tiene que dar pena, porque ese es el compromiso que yo he tomado. No es simplemente un acto de piedad. Es una necesidad y un deber. Hemos iniciado un camino juntos y vamos caminándolo juntos. Pregunta, si tú eres padrino de alguien, ¿lo has acompañado a misa alguna vez? ¿Has rezado algún rosario con él? ¿Has rezado algún Padre Nuestro, alguna Ave María con él? Ojalá que sí. Y también reza por él. Sexta característica, puede ser que sea la más importante. Conclusión de todas, no tengo que escoger un compadre, tengo que escoger un padrino. No importa simplemente que me lleve bien con él o no. Lo que importa es que pueda ejercer dignamente, con toda profesionalidad y con toda entrega, ese compromiso tan hermoso, pero a la vez tan profundo, que significa ser padrino de alguien, que es en definitiva ser su segundo padre o madre. A la persona que escojo, yo le dejaría a mis hijos. A la persona que escojo, yo le confiaría la educación de mis hijos. Ojalá que sí, porque esa es la labor de un padrino o de una madrina. Si tienes que escoger un padrino, escógelo en base a estas características. No pienses que es un compromiso social, es un compromiso de amor, de fe y de esperanza. Dios les bendiga a todos. Ok, bueno, espero que sí se haya escuchado bien. Voy a devolverme entonces a la presentación. Un segundo. Ujú. Ok. Ok, y entonces vamos a ahondar un poquito. Tenemos estas 6 preguntas que van en torno a lo que el padre nos mencionaba. Y no necesariamente me las van a tener que contestar, pero es para que reflexionemos un poquito nosotros de forma interna y repasemos entonces cuál es el rol de nosotros. Bueno,
de mi lado de catequista y del lado de ustedes como padrinos o madrinas, ¿ok? En primera instancia, nos dice que para ser padrino o para ser una madrina, nuevamente, yo tengo que vivir la fe. Y entonces yo les pregunto, ¿vivimos la fe? ¿Realmente creo? ¿Realmente me informo? ¿Realmente sé? ¿Realmente me preocupo por responder las dudas que me puedan surgir? ¿Vivo yo la fe? Inclusive, ¿asisto yo a la Eucaristía? ¿Leo yo la Biblia? Y entonces nos preguntamos si en alguna de esas yo contesté que no. ¿Cómo puedo ser yo un buen padrino o una buena madrina y guiar a mi ahijado en el camino de maduración en la fe si yo mismo no la estoy viviendo? Segunda, no basta solamente con vivirla. Nosotros mismos acompañamos el proceso de maduración de la fe de ellos. Les preguntamos si tienen dudas, si existe alguna inquietud, si van entendiendo todo, si han escuchado cosas que no los convencen, si no están de acuerdo con algo y yo intento conversarlo con ellos. Los acompañamos en ese proceso de crecimiento. Y en caso de que digamos que no, pensemos, ¿estoy yo dispuesto a empezar a hacerlo y a ser un padrino presente, una madrina presente? Ahora, ok, yo creo, yo me informo y si no conozco algo estoy dispuesto a buscarle respuesta, ok. Y en segunda instancia, yo acompaño la formación de mi ahijado, de mi ahijada, y si no lo hago, pues estoy dispuesto a hacerlo, a empezar de hoy en adelante, a preguntarle, a intentar responderle las dudas cuando le surjan. Pero por otro lado, yo soy una influencia para mi ahijado. Yo creo que soy un ejemplo positivo para él o para ella. Y nuevamente, ahí hay dos muy importantes. No se da testimonio solo con las palabras, sino también con las obras. Soy yo una persona caritativa, soy yo una persona que se entrega, soy yo una persona que no critica, etcétera. Y si lo hago, estoy dispuesto a ser mejor para convertirme en una influencia positiva para él o para ella. Cuarto, perdón, un padrino, madrina, debe comprometerse. Un padrino o madrina no aparece un 25 de diciembre, perdón. Hace tanto tiempo, no te veía desde hace 4 años. Un padrino o madrina no desaparece de la faz de la tierra y reaparece o nunca reaparece, porque también ha sucedido. Padrinos o madrinas que salen de la iglesia y ya saliendo, no han dado ni 3 pasos, ya se ve dónde se van por caminos diferentes y de ahí nunca más, ¿verdad? Estoy dispuesto yo a comprometerme entonces a vivir la fe, a educarlos en la fe, acompañarlos y hacer una influencia. ¿Voy yo a comprometerme? Ahora, sí, está bien y instruirlos, responderles las dudas cuando las tengan, pero por otro lado, voy yo a comprometerme a ayudarle a crecer en la fe. Como decía, no todo es, ¿verdad? 100% conocimiento, no todo es 100% estudio, también tiene una parte de vivencia, de oración, de rezar juntos. Y entonces, en primera instancia, nosotros rezamos. Nosotros abrimos ese canal de comunicación con Dios. Y ok, si lo hacemos, rezamos con ellos. Los invitamos a que recen ellos también por aparte. Los invitamos a la Eucaristía, por ejemplo, les decimos, hey, ¿qué te parece si vamos el domingo a misa y luego, no sé, nos vamos por ahí y nos comemos algo? O vamos a misa y si no entendemos algo, ¿qué tal si juntos le preguntamos al Padre qué quiso decir? O una preguntita, ¿hace cuánto te has ido a confesar últimamente? No, vieras que no. ¿Y por qué? Contame un poquito. Te acompaño. Vamos un ratito y hay confesiones este jueves. Vamos a ese interés, ese estar cerca de ellos y ese velar no solamente por contestarles sus dudas, no solamente por asegurarnos que entiendan, que conozcan las oraciones populares, etcétera, sino también que ellos vivan su fe todos los domingos, que recen, que agradezcan, que sean conscientes, etcétera.
Y ahora, habiendo dejado bastante claro que el ser un padrino o una madrina es un compromiso y que si bien es cierto podemos ser padrinos o madrinas de nombre solamente para estar ahí ya y olvidarnos, entonces pensemos, si yo no estoy dispuesto a eso, yo debería ser sincero con él o con ella y aceptar que no creemos, ¿verdad? O no estamos dispuestos, porque tal vez esa sea la situación, y permitirles a ellos que encuentren a alguien que sí les ayude en eso. Pero también está la otra posibilidad de que, ok, no lo estoy haciendo, pero yo sé que puedo hacerlo. Y el joven es lo suficientemente importante para mí, él o la joven es lo suficientemente importante para mí, como para yo comprometerme a vivir mejor mi fe, a acompañarlo en su fe, a generar influencia sobre él o sobre ella, a estar comprometido de ser parte de su vida y a fomentarle la participación en la Eucaristía, a rezar, a que cuando esté en una situación difícil se lo entreguen al Padre, lo pongan a los pies de María, acompañarlos también cuando estén viviendo una situación difícil y que a través de nuestra compañía, de nuestra, ¿verdad?, de estar ahí dándoles una palmadita en el hombro, puedan seguir adelante. Entonces, es en dos sentidos. Un sentido es lo que yo hago para mejorarme, o sea, mejorarme a mí como católico, como creyente, para poder darle un mejor acompañamiento al joven y ayudar a ellos a mejorar. El padrino es una figura clave porque se escoge, porque de ahí sí, generalmente los jóvenes tienen encargados y los encargados son los que están ahí 24/7. Pero ¿qué pasa cuando el joven tenga una situación con ese encargado, por ejemplo? Y le digo encargado porque puede ser abuelita, puede ser tío, puede ser papá, puede ser mamá, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando el joven no sienta, por ponerles un ejemplo, la confianza de contarles a ellos algún problema que están viviendo? ¿Qué pasa cuando el joven inclusive sea con ellos que está teniendo alguna situación, alguna dificultad? La idea del padrino es que sea esa figura extra a quien el joven tenga posibilidad de recurrir. A quien el joven que dice, ok, sí, resulta que mi papá, mi mamá, yo estoy a cargo de ellos, pero resulta que hay algo que no me está gustando de cómo se está viviendo en casa, por ponerles un ejemplo, pero no sé cómo hablarlo con ellos. Y entonces acude donde don Víctor, donde Andrés, donde Francisca, donde Lesbia, perdón, y le dice, mira, estoy teniendo esta situación, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes guiar? Porque muchas veces, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Que muchas veces hay muchos problemas que se desarrollan en el colegio que no son contados en casa. Entonces, la idea del padrino es esa figura extra que el joven tenga para acudir, para que lo guíe y para que lo encamine. Un padrino es aquel que va marcando el sendero, ¿verdad? Un padrino es aquel que le va diciendo, sí, por aquí, no, por allá. Inclusive el padrino no tiene que saberlo todo, igual que los catequistas. A mí me pueden hacer una pregunta que yo no tengo la respuesta porque yo no lo conozco todo, pero busco la respuesta. Y le digo, ok, perfecto, me planteas una pregunta que yo tampoco tengo la respuesta, pero la buscamos juntos. Y me comprometo a darle respuesta, porque hoy en día es difícil y hay que aceptarlo, es difícil vivir de la forma correcta en la religión, por ponerles un ejemplo. Y el joven tiene en este tiempo donde hay tanta información de todos lados, hay muchas preguntas, hay muchas incertidumbres, hay muchas dudas, ¿verdad?, sobre la fe. ¿Y por qué esto se hace así? ¿Y por qué la iglesia es así? Mira que fulanito me dijo que es la iglesia y parece que tiene sentido. Yo siempre les explico a los chicos que cuando llegué a la universidad tenía un profesor en específico que tenía unos argumentos excelentes que si yo no hubiera realmente tenido una buena raíz, una buena base, me lleva porque eran unos argumentos súper buenos que usted decía, no, pues sí, tiene mucha lógica y parece respaldado y demás. El mundo ahorita tiene mucha información en donde nosotros necesitamos realmente ir investigando de verdad para encontrar esa verdad que tanto anhelamos muchas veces. Entonces, aquí hay una forma de describir el hecho de que nosotros seamos padrinos o madrinas y es el hecho de que somos brújulas para un joven. La brújula usted no lo obliga a ir por ningún lado.
Usted sí está con una, bueno, ya casi no se usan brújulas, pero la brújula, si usted, por ejemplo, la brújula marca el norte y usted se va para el sur, la brújula no le dice, hey, no es por ahí. No, la brújula solo lo marca. Y usted decide por dónde irse. Al fin y al cabo, la decisión es del joven. Pero ustedes son esos que le dicen por aquí, por aquí, por aquí, le marcan con luces y le dicen por aquí es el camino, esta es la forma. Y ustedes se convierten en esa luz que alumbra el camino de ellos. Y es una figura sumamente importante, sumamente valiosa y que tiene que ser tomada con mucha responsabilidad, pero también con mucho amor, porque son personas que están viviendo en ese momento de tribulación, ¿verdad? De dudas, de mucha gente que no cree, de amigos o amigas que, ¿verdad? Se podrán burlar, etcétera. Y también entonces con responsabilidad, pero también con mucho amor. Y hablábamos, de hecho, la vez pasada en la formación que tuvimos, en el taller que tuvimos con los papás, el tema de la comunicación asertiva. Es muy diferente. La comunicación puede estar, pero puede ser una comunicación buena y puede ser una comunicación mala. Cuando tenemos una comunicación asertiva, generamos un espacio seguro en donde el joven pueda llegar a decirnos a nosotros. Si por ponerles un ejemplo, ustedes reciben a uno de sus jóvenes que van a ser sus ahijados y el joven le dice, es que vieras que como que no estoy creyendo en Dios, como que no sé, no me termina de convencer y yo creo que Él no es real. Y nosotros en vez de abrir un espacio de confianza y seguro, le decimos, ¿cómo es posible que usted no crea en Dios? Yo tanto que me he esforzado, qué barbaridad, ¿verdad? Es que por eso el mundo está como está, la juventud ya no tiene salvación, ya. El joven, ¿qué va a pasar? La próxima vez que tenga una duda, no va a acudir a nosotros. Entonces, la comunicación asertiva consta de un lugar seguro en donde el joven pueda expresar esas dudas que tenga, esas incertidumbres, ese sentimiento como de algo no me está convenciendo y nosotros en vez de juzgar, le abramos un espacio para decirme, ok, coménteme qué fue lo que le dijeron y conversemos un poquito. Dígame qué fue lo que le explicaron o por qué te está sucediendo eso, por qué no estás creyendo en la iglesia, ¿te pasó algo? Y entonces ahí hablamos con ellos, dilucidamos un poquito qué es lo que están viviendo, podemos entender y podemos guiarlos. Entonces los invito a que seamos brújulas que orienten el camino, que iluminen el camino y que tengamos tanto amor por esos jóvenes, esa niña, ese niño que nos pidió acompañamiento, para que no sepamos o nunca se nos pase por la cabeza abandonarlos y dejarlos a la deriva en este proceso de maduración en la fe que nuevamente es de toda la vida. ¿Ok? Acá terminaríamos con esta segunda parte, que es específicamente el rol del padrino o de la madrina en este proceso de la catequesis. Aquí voy a abrir nada más un momentito por si alguno tiene alguna duda y ya luego pasamos a los avisos, que son bastante cortitos. Si tienen alguna duda, me escriben por el chat y yo les reactivo el audio. O inclusive la pueden escribir. O alguna duda, comentario. También puede ser un espacio bonito. A veces nos han contado anécdotas, etcétera. Segundito más por aquello. Ok, bueno, parece que no. Entonces vamos a seguir acá. Y son ya dos temas meramente técnicos, por decirlo de alguna forma. Bueno, antes de que se me olvide, les voy a pedir que por favor en el chat me escriban el nombre y el nombre de quién vienen, es decir, Rusela, madrina de, el nombre del joven o la joven. Así yo puedo saber quiénes participaron en la formación. Ok, vamos a darle un segundito como para que puedan escribirlo en el chat de acá del Zoom. Entonces me ponen por favor el nombre, padrino o madrina de el joven o la joven tal. Perfecto, así como le están poniendo está excelente. Ok, perfecto. Mientras tanto, los demás van colocándolo en el chat, tal cual lo están haciendo todos los demás. Recuerden, nombre, por favor, madrina o padrino y el nombre del joven. Si son dos, por favor, ponen el nombre de los dos jóvenes, por ponerles un ejemplo. Ok, y entonces vamos a terminar. Aquí sí pueden pues, apuntar. Son dos recordatorios bastante básicos para que lo tengan ahí en consideración. En primera instancia es el tema de la entrega de documentos. Recuerden que
se le solicitan 2 documentos. Bueno, voy a repasar rápidamente los requisitos para que lo tengamos presente. Se los voy a explicar para que también no creamos que los requisitos son para jodernos la vida, porque no, los requisitos son buscando que pues justamente sean personas que estén comprometidas con el crecimiento. Entonces, número 1, para ser padrinos o madrinas, tienen que ser mayores de edad, ¿verdad? O sea, mayores de 18 años. Puede ser hombre o puede ser mujer, es decir, por ejemplo, una mujer, o sea, una joven puede tener un padrino o una madrina y un joven puede tener una madrina o un padrino, no hay ningún problema. No es que los hombres tengan que tener padrinos y las mujeres madrinas, no, para nada. Eso por un lado. Por otro lado, como ya lo vimos, el padrino tiene que vivir acorde a la religión católica, por ponerles un ejemplo. Yo conozco personas excelentes, se los puedo decir así, excelentes, que son de otras religiones. No son malas personas, son personas buenísimas. Serán budistas, serán, etcétera. Pero, ya que estamos ahorita específicamente en el camino de maduración en la fe de la religión católica, el padrino tiene que ser una persona que viva acorde a la religión católica, que sea católico, practicante, ¿verdad? Eso. Por otro lado, el padrino entonces puede ser soltero, no hay ningún problema, o puede estar casado, pero tienen que ser por la iglesia católica, acorde, ¿verdad? A lo que nuevamente vamos hablando. Cuarto, el padrino o madrina ya tiene que haber completado los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, ya tiene que haber recibido el bautismo, realizado la primera comunión, bueno, la Eucaristía, recibido la Eucaristía y realizado el sacramento de la confirmación. Para poder enseñar, no se puede enseñar algo que no tenemos o que no hayamos vivido nosotros. Entonces, por eso es importante que ustedes, padrinos y madrinas, ya hayan recibido el sacramento de la confirmación. Y por último, los padrinos o madrinas no pueden ser papás ni pueden ser parejas de los jóvenes. ¿Por qué? Porque nuevamente, si lo que queremos darle es otra figura que sirva como guía para los jóvenes, tiene que ser alguien diferente a los papás o a las parejas, que bueno, que pueden ser pasajeras, ¿verdad? Entonces, esos son los requisitos. Todos los que estamos acá tenemos que cumplir con ellos para poder ser padrinos o madrinas. Y respecto a los documentos, son 2, recuérdenlo. Es la copia de la cédula por ambos lados. Eso principalmente es para poder escribir sus nombres de la manera correcta. Todo esto queda en registro en la arquidiócesis. Entonces tiene que quedar que Francisca, los apellidos tal y tal, es la madrina de. ¿Ok? Entonces, copia de la cédula por ambos lados. Y el segundo documento es una constancia de sacramentos recibidos. ¿Qué es una constancia de sacramentos recibidos? Es un papel que emite la parroquia en donde usted se confirmó, que nos dice a nosotros, fulanito de tal ya recibió el sacramento de la confirmación. Eso es. Si tienen también, por ejemplo, el certificado que se les entrega, puede ser, eso también es válido. La constancia de matrimonio funciona siempre y cuando ya indique que realizó el sacramento de la confirmación. O sea, por per se, la constancia del matrimonio no funciona sola, tiene que indicar claramente. Es que, digamos, hay algunas constancias que indican bautismo, Eucaristía, primera comunión y matrimonio. Digamos, eso es válido siempre y cuando el documento diga claramente que ya se confirmó. Eso, convérsenlo con los papás, convérsenlo con los jóvenes, porque hay otros documentos. Estos son los documentos que les pedimos a ustedes, pero aparte hay otros documentos que tienen que entregar papás y jóvenes, entonces para que se pongan de acuerdo. Pero por aquello, estos documentos se entregan de forma física, es decir, impresos, porque todo esto tiene que ir a la arquidiócesis, y la encargada de la recepción de esos sacramentos, perdón, de esos documentos, es Gabriela, la catequista. Yo les voy a enviar, ella les mandó un mensaje por el grupo, pero les puedo enviar el contacto. Entonces, cualquier cosa se comunican con ella y ella les puede indicar también, ahí de hecho que me hicieron una consulta, que si puedo avisar los que hacen falta enviar los documentos, ustedes pueden comunicarse con Gabriela, yo les voy a enviar el número y entonces ella que es la encargada de los documentos les puede decir si usted ya me, bueno, el joven o la joven ya me lo entregó todo, estamos listos, o ella les dará ahí las indicaciones. Eso entrega de documentos, ¿ok? La fecha prevista que sí les solicitamos es el próximo sábado, es decir, de hoy en 8. Nos vemos presencialmente con los jóvenes para que se pongan manos a la obra con esos documentos y cualquier situación especial, por favor avisarnos, dialogar directamente con Gabriela para nosotros tener conocimiento de todo ello. Y el segundo es respecto al cronograma. Los invito para que apuntemos. En primera instancia vamos a tener un taller formativo. Este taller formativo ya va a ser con todos, es decir, nos vamos a reunir jóvenes, papás y padrinos. Bueno, jóvenes,
padres de familia encargados, padrinos y madrinas. Ese encuentro va a ser el sábado 30 de abril, va a ser presencial a las 2 de la tarde en el Templo María Reina. Pueden apuntarlo por ahí. Repito, sábado 30 de abril a las 2 de la tarde en el Templo María Reina. Estos encuentros presenciales por un tema de que hay que prepararse en cuanto al lavado de manos, etcétera, sí duran de 2 a 4, ¿verdad? Para que lo tengan en consideración, pero entonces para que lo sepan. Ese día entonces asistimos los jóvenes, los encargados y ustedes como padrinos y madrinas. Mantenemos el uso de mascarilla, eso es importante recalcar, invitarlos a que lleven su alcohol en gel, ¿verdad? Y a que por favor mantengamos pues la distancia. Siempre es importante cuidar la salud. Nos veríamos entonces, falta, creo que, ¿qué fecha estamos hoy? Vamos a ver, 2 de abril, ok, a final de este mes, 30 de abril. Y por otro lado, para que ya lo apunten en sus agendas también, la recepción del sacramento de la confirmación es el sábado 28 de mayo. Sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde en el Templo Sagrada Familia. Ese día tienen que estar ustedes, la presencia de los padrinos es mandatoria. O sea, el padrino tiene que estar en la recepción porque justamente el padrino en esa Eucaristía se compromete delante de Dios a ser padrino o madrina de ese joven y a guiarlo en la fe. Entonces tiene que ser presente. No puede ser alguien que me diga, ay, mira, yo a ese día yo no puedo ir, pero yo te envío todos los papeles. No se puede, tiene que estar ese día. Todo respecto a la hora de llegada, porque todo requiere preparación, requiere tomarle las fotos, poder sentarles, etcétera. Se los avisamos un poquito más cercana a la fecha, porque si no los llenamos de información y se nos hace un enredo. Pero para que aparten el día, sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde en el Templo Sagrada Familia. ¿Ok? Entonces, nada más repito rápidamente, fechas importantes. Nos vemos a final de este mes, 30 de abril, taller formativo, padres, jóvenes y padrinos y madrinas. Sábado 30 de abril, 2 p.m. en el Templo María Reina. Y el sábado 28 de mayo, 6 de la tarde, Templo Sagrada Familia. Es la recepción del sacramento. Ok. Ok, por acá tengo, creo que una pregunta. Voy a fijarme, es que como tengo los mensajes de los nombres, déjenme ver. Ok, acá me hacen una pregunta respecto al sábado 30 de abril. Lo ideal sí sería que podamos, ¿verdad? Asistir todos. La idea es, pues, vamos a tener un encuentro en donde nos vamos a conocer un poquito más. Vean si ustedes, jóvenes junto con papás, como un equipo, ¿ok? A mí siempre me sorprendió mucho y yo siempre le cuento a los chicos que, pues, por cosas de la vida, en algún momento yo decidí preguntarle a mis papás qué pasaría si ellos se murieran. Eso fue hace mucho tiempo. Y yo dije, ¿qué pasa si ustedes dos mueren juntos en un accidente? ¿Qué pasa conmigo? Yo juré que me iban a decir que mi abuela se encargaba de mí. A mí me sorprendió, bueno, a mí y de mis hermanas, a mí me sorprendió muchísimo cuando a mí me dijeron, pero así sin pensarlo, mi mamá me dijo, yo estoy segura que si nosotros dos nos morimos, José e Inma son mis padrinos, bueno, los padrinos de las tres en realidad, se hacen cargo de ustedes. Y yo dije, ¿qué? ¿Tanto así? ¿Tanto confían ellos? O sea, ustedes en ellos, ¿creen que ellos serán encargados? Sí, pero sin titubear. Recuerden, piensen, ¿qué pasaría? O ustedes serían los responsables de encargarse de esos jóvenes si los papás, los encargados, llegaran a faltar en algún momento. ¿Tienen ustedes ese nivel de compromiso con los jóvenes como para hacerse cargo de ellos si en algún momento los padres no pueden? Bueno, con esa pregunta los invito a que mantengamos esa conciencia de que ser padrino o ser madrina no es un hobby, no es que yo colecciono ahijados y, o sea, hago alarde de los 30 ahijados que tengo. Ser padrino y ser madrina es una responsabilidad, es un compromiso y es también un acto de mucho amor en un joven que ha depositado en nosotros la confianza y que dentro de todas las posibles opciones ha dicho, yo creo que don Enrique o don Diego van a ser mi compañía. Yo confío en ellos. Así que comprometámonos a no defraudar esa elección que los chicos han hecho por nosotros. Bueno, por ustedes.
Conmigo no tenían elección, yo era la catequista y era la que les tocaba, pero con ustedes sí. Entonces, sí. Bueno, sí, nada más sería eso. Por favor, sí, agenden el 30 si ya es por una situación de, ¿verdad?, causa mayor. Por favor, nos lo hacen saber con tiempo. Si es muy importante, ¿verdad?, que nos lo hagan saber para poder tenerlo registrado. Nada más, entonces antes de despedirnos, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿No? Ok, perfecto. Voy a detener la grabación.